Desde La Guajira, Colombia, América del Sur, reportamos al universo porque son situaciones que La Guajira está viviendo y es importante y menester de que el mundo conozca la verdad de lo que está pasando en Colombia y ha venido pasando durante muchos y muchísimos siglos. Sí, La Guajira es el departamento, entre otros, de mayor importancia económica en Colombia. En La Guajira se están explotando recursos naturales de gran magnitud, los proyectos de explotación, entre ellos el gas, la sal, el carbón, ¿sí? Son los más importantes. Estos alimentan rubros de importancia económica en el país. Pero La Guajira no ha sido tratada con equidad y justicia en la distribución y en la explotación de estos recursos. En La Guajira colombiana se ha desarrollado un proyecto transnacional, el oleoducto de PDVSA, que une a la localidad de Punto Fijo en Venezuela con Manaure en la Guajira colombiana. Es un oleoducto que está sirviendo para llevar gas de Colombia hacia Venezuela y que a partir del 2012 servirá para traer petróleo desde Venezuela hacia Colombia. Este es un proyecto transnacional que fue realizado por la firma venezolana PDVSA Petróleos de Venezuela y que, como cualquier proyecto que interviene territorios indígenas, está regido por una normatividad especial en Colombia. Denunciamos ante el mundo la falta de equidad en la administración y en la explotación de los recursos, porque nosotros somos los dueños del recurso. El proyecto de oleoducto intervino el 100% del territorio indígena, es decir, el proyecto atraviesa en el tramo colombiano el resguardo de la Alta y Media Guajira. El pueblo wayú es el pueblo indígena más grande de Colombia. Tiene aproximadamente unos 500.000 habitantes en Colombia y cerca de unos 300.000 en Venezuela. Los alaulayú son la autoridad tradicional de esas comunidades y cada alaulayú tiene un womaipá, un territorio. Los territorios no están cercados, eso no hace parte de la tradición wayú, la tierra no se cerca. Hay unos linderos que son precisos, pero que están en la tradición oral, y la tradición oral implica la resolución interna de múltiples conflictos que se suscitan de manera permanente por un pueblo que es guerrero y que ha implementado una institución que en cabeza de una persona, de un negociador específico que se llama el palabrero, el puchipu. El palabrero es clave para prevenir los conflictos y para solucionarlos. De tal manera que los conflictos que se presentan entre distintos apushi, entre distintos alaulayú, entre distintos womaipá, el palabrero o puchipu tiene que estar allí solucionando esos conflictos. La Ley 21 de 1991 aprobó el convenio 169 de la OIT, el cual
poblaciones indígenas y tribales y el tratamiento legal que deben darle los signatarios de ese convenio internacional a las poblaciones aborígenes que están en los estados que firman el convenio de la OIT. Es decir, el convenio hace parte de la Constitución colombiana para los pueblos indígenas. Cualquier pueblo indígena puede invocar el convenio con la misma categoría con que se invoca la Constitución, que los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos prevalecen en el orden interno. Y en el caso del convenio 169, ese es un tratado que prevalece y que visibiliza el derecho interno. El derecho interno wayú es un derecho entonces que prevalece conforme a ese tratado en el orden interno. La mayoría de personas no fueron consultadas. A algunas les tocó hacer, como por ejemplo la líder Rosario Aguilar Chayo, le tocó hacer un paro con 30 y pico de comunidades, 300 y pico de familias, para que le dieran a cada comunidad 12 casas. Imagínate, 100 conos de hilo a cada comunidad, 60 rollos de alambre, que es la hora que todavía no han entregado parte de ese compromiso, ¿sí? No han cumplido parte. Discrepamos respetuosamente de la opinión que tiene el Consejo de Estado, en el sentido de que sí hubo consulta a las comunidades para la aprobación del proyecto. Y discrepamos porque es tal el número de comunidades y tal el número de aquellas que representan a la comunidad wayú en general, que no puede tomarse el escaso número que aparece como parte del estudio que supuestamente dio aprobación para interpretar con ello que se cumplió el requisito de la consulta y que esto decidió por el común. Entonces, el proyecto del oleoducto transnacional de PDVSA ha generado un montón de conflictivas, ha generado enfrentamientos entre distintos grupos. Algunos lograron ser reconocidos y entre los que fueron reconocidos no siempre están los que son titulares del derecho. Hay también en ello un proceso que no identificó correctamente a quiénes eran los titulares de derechos. Y en eso pesa mucho la clase política en La Guajira. La clase política de La Guajira, generalmente mestiza, ¿sí? Es una clase que negocia de manera permanente con las instituciones del Estado un tipo de aplicación de la ley que no es una aplicación conforme a la tradición wayú, sino conforme a los intereses del grupo, de cada grupo que está representado por cada político. Es entonces una aplicación que está sesgada. Pese a ello, y esto es otro punto que no entendemos y queremos ver como contradicción en la decisión del Consejo de Estado, admite el alto tribunal que sí hubo una vulneración del territorio al haber adelantado el cometido del oleoducto con insuficiencias y con desconocimiento a los mejores requisitos y fórmulas que se establece la jurisprudencia al respecto. Pero cuando, como parte del libelo, se entra a hacer las reclamaciones,
El Consejo de Estado responde que no se probó el perjuicio. Cuando una consulta no se hace en debida forma, cuando se viola el artículo 25 de la Convención de San José de Costa Rica, que establece 5 parámetros fundamentales para ello, que es el reconocimiento a la participación, de una participación que debe ser mayoritaria, que debe ser general y con la participación de los líderes comunitarios. Hashtag nama, asasi honai dama ya. Wa tapanaka ho te ko hot chi soi nai ho chi ha ma hot ting ho de la yang ha ga sha la ho de ho nama de kero ring ke ho nai ho de ho autoridad ho da ya kai ho toma ya hu ho de Santa Rosa ka maka da ko hot hashtag na to ho na wa yu ya kan ho got ting dama ho ya solo to maka na sei da kai wa ka ha sei da kai hilati ring ho no hiratai ho ho wa to no sei da kai wa ka Tío ya la escucha patia sachi PDVSA no sachi antes na sakirin guaya sakirin chin sharacha autoridad que sulu tu makaria ya washa ha era no tumirin shia si sasha kama tu que taya que taya sachi kalu atak sulu tu makaya he chamui de tu muskan ne shia ka ne ho shia sasha harama. ¿Qué pasa con el proyecto de interconexión gasífera de PDVSA? Es un proyecto, como su nombre lo dice, de interconexión. Es un proyecto que en este momento su objeto es extraer gas y llevarlo a Venezuela. Y posteriormente, esto va a durar 6 años, tengo entendido, según las publicaciones. Esto va a durar 6 años de Colombia a Venezuela, luego van a enviar gas de Venezuela hacia Colombia por 16 años, dice el proyecto. Sin embargo, de acuerdo a los documentos que existen en la web, a los documentos que hemos tenido acceso sobre, digamos, desarrollo en Latinoamérica, tiene mucho que ver que estos proyectos de interconexión buscan llevar todo lo que son hidrocarburos hacia el sur de América. Entonces, es un proyecto que no va a 16 años, no es un proyecto que va a 30 años, es un proyecto que puede durar toda la vida. Y es un proyecto que está ocupando el territorio indígena, ¿sí? Desde el punto 0 hasta el kilómetro 89, todo es territorio indígena. Uno es resguardo reconocido y los demás son comunidades independientes igualmente reconocidas por las alcaldías. Hamoi no hoyan kato no horin senai buna ga tai ho de no horin da yara hilan somato yaras kare ro no sur hamoi yaras kare sonna garate oposia se dro yo kana ho sha ani one me wora hamoi hamoi sane somoi de sur ka somoi asa shi de gari sai dai kati da makka da chonte ka ka pushware ya ano ho watta nari ho na chau na sib no le na bushwa na ri harurai na watta ri de no ta ta ja ka ta veri ha na no ya de ka ka ta un tu di ko yo ne we ari ho na ri wa le wane we ha ane ka te khotte ni ai ma sa wa no ho to ri cha no. A las comunidades se les maneja el discurso de que vamos a ayudarlos, que es el discurso que maneja el Cerrejón. Esto es una ayuda, nosotros vamos a hacer obra social, tenemos un presupuesto de inversión social anual, hacen cositas aisladas en sectores que ni siquiera tienen el compromiso ellos de hacerlo y en sectores que no tienen nada que ver con la afectación
de la explotación directa. Ha habido algunas comunidades castigadas, sancionadas porque han hecho protesta, porque han dicho hasta aquí vamos a reclamar lo nuestro. Entonces, no puede la empresa decir que no sabía de la existencia de las comunidades por cuanto son evidentes, ¿sí? No las podían invisibilizar en la forma en que lo hicieron porque ellas son evidentes. Entonces, solo con el paso del proyecto, no solamente eran evidentes, sino que ellas hicieron presencia y sin embargo se les ignoró, digamos que aprovechándose de la falta de conocimientos y de la falta de acceso tanto a la justicia como a la administración pública. Para en que ya sud pahe de frontera tas hat en mayap ya werkas kuat pat sai raga tari hunain has para te kaskar suma no horin go hutin squat pakar wayu suman arat sene shwe chnain coin eston spihana otra máquina con sai hone shwe que hot tagro impuna con sai ni hot sang ka spura nan ka tu ka na chi ha wai se respecta ha la ka ho chi ha na ha wa mi chu wa ut pa ya le ha na ha chapuna wa ha la sa ho chi mai wa mai ho lu ya na ri chu wa se respecta. Las comunidades no han sido ilustradas en un plan de prevención ni en un plan de emergencia, cómo deben actuar, qué recursos deben usar. No hay un hospital ambulatorio en el trayecto, pero sí hay más de 300 familias o comunidades asentadas en la zona. Hay más de 10.000 o 12.000 personas afectadas, ¿sí? No se ha hecho una reubicación con los que están más cerca. Existen unos colegios a 100 metros del tubo, a 600 metros del tubo. Algunos ya estaban antes de montar el tubo, ¿sí? No se hizo un plan de traslado de esos colegios. No se ha hecho un plan de aportar un transporte para la recolección de los alumnos a los colegios. ¿Sí? No hay un plan de protección sana, de medicina, de tratado para un posible accidente en la zona. No existe una póliza de garantía para los indígenas que están asentados en el territorio y el área comprometida son más de 80.000 metros cuadrados, son más de 8 kilómetros. Porque son 5 y 5, 10 kilómetros de ancho por 87 kilómetros lineales, ¿sí? Entonces no existe nada de eso. Nosotros nunca fuimos informados de que por aquí había ese proyecto, o sea, en el caso de nosotros los que estamos aquí a 500, 600 metros, 400 metros. Hasta el Javé también, yo pedí un Javé que sea grande, entonces sabe que está mucho, no aguanta el verano, mira que se secó, hay que tocar jalar el bosque. No, le que se guasín, te que se guasín, te voy a parar. Sí, respecto al territorio comprometido en el área del gasoducto, acorde con un decreto ley de la Presidencia de la República, el área comprometida y de influencia son 5 kilómetros del margen del eje central del tubo, del gas, del tubo. Sí, son 5 kilómetros que deben entrar a resolver la situación. La gente está en alto riesgo. El riesgo, acorde con la tecnología y las normas recomendadas en el montaje físico del tubo, pues nosotros creemos que deben estar perfectas como acostumbran todas estas empresas a perfeccionarlo todo. Pero ello no dice ni garantiza que el riesgo no exista. El riesgo es permanente de instante en instante. Porque saguana para nosotros
ska pehensia sia hache apa ga hache maka sana sera ho ya no hat sa apne sum ska kayates nas ho ya no ta me para pehes wa mo hat posur na ya ha wattaru snai nas no pas wattaru pehes snai ya apa ga hache ka. La palabra arijuna viene de una raíz que quiere decir el que pega duro, el que pega duro. O sea, es casi un epíteto como se señala al blanco, al invasor, es el que pega duro. Por eso cuando ellos se quejan de la ausencia de una consulta previa por la intervención de su territorio, muy fácilmente acuden a los antecedentes coloniales. El que pega duro sigue pegando duro. El que violentó la tierra en el pasado, la sigue violentando ahora. Existe una continuidad entre los actores. Antes se llamaban españoles, ahora simplemente se llaman el Estado colombiano y la empresa venezolana. Son los arijuna. Anh sne na harap na ancha man darat tu musne no hoi shoni apin mui hana kai waya he no ho ni su pan ku rai no tsone makara ka dia bone na mui wayo mun dia esa wayo ho tu na smur squat makara ha sa ke dari hunaka maka man ho tu inzun shi ka sone wayo apin na mui hana wa no ha ta no tsan kin ta nyu ne shi ma ho tu dia na mui wayo mun dia Saya maka waktu hanya saya setelah tahu lihun cawat tapna, ano hunin tomo interna kan wayumun. Asas tersebut namanya na wayu kana, meria kana tuma. Ira saya jadi meh ni sekarang ni pari ne talat semua dia. Nah haru deh. Not kesan sekali kita. Not kesan kena kita, ye makai deh. El convenio y en el artículo 25 citado dispone la autonomía comunitaria. La comunidad no puede ser orientada, no puede ser instigada, ni siquiera por las autoridades, véase así, de órganos nacionales, de entidades nacionales, gobernadores o como quiera ser. Estas comunidades son absolutamente autónomas y deben decidir de acuerdo a sus tradiciones, las cuales deben quedar expuestas de qué manera y por qué razón conceden el permiso. Esa clase de trabajo y de consulta no opera en la licencia que le fue concedida a la transnacional. Entonces, sus respuestas siempre son ambiguas, sus respuestas siempre son irresponsables, sus respuestas siempre son nosotros cumplimos, pero cumplimos ¿con quiénes? Con 60 comunidades, que no sabemos cómo fue el criterio de escogencia de esas 60 comunidades para hacer la consulta, en un territorio en el cual la comunidad guayú siempre se ha caracterizado por no ser representado por un gobernador en general, sino por tener su propia autoridad tradicional por cada núcleo familiar. Sí, entonces sí es un solo territorio indígena, es un solo territorio guayú, pero cada autoridad gobierna su microterritorio, que es su ranchería, que es su comunidad. Eso no es desconocido para nadie. La autoridad que hay en conjunto amana, toma pushwa duele ya cruz de maca kama que autoridad. Wanekasa wanekasa Gitaya enta responde que ya wanekasa pushwa ya kama autoridad de na wanekasa. Makat kodra harata kari hasta ya hator una krichir hamos te makai muy hati hodayaka hamos chukua porque de no hasta te ha kwai muy hato de tasakirin de que te hare ha douri Las comunidades imploran, ruegan y suplican para que se les dé un mejor trato. A veces ellos dicen que nos den una regalía, que nos ayuden, que nos regalen.
El gobierno se aprovecha de la ignorancia de la comunidad y el desconocimiento de la comunidad. Les dan de acuerdo al grado de intensidad de exigencia de ellos, pero no porque tengan clara cuáles son sus legítimos derechos. Cuando el ministerio va y avala los cumplimientos de las consultas, ¿sí? El Ministerio de Ambiente y el Ministerio del Interior, ambos avalan cumplimiento de consulta, cierre de consulta, ¿sí? No teniendo en cuenta los parámetros que se le imponen dentro de la licencia a la empresa. Entonces ahí ya que estamos jugando, ¿sí? A un cumplimiento de papel simplemente. Y precisamente esto es lo que nos ha llevado a nosotras a actuar, ¿sí? Que si la normatividad no se cumple es porque somos demasiado pasivos en cuanto a ello. Y a eso pienso que le estaba jugando la empresa y a eso pienso que le estaban jugando los funcionarios irresponsables que avalaron todo este proceso. ¿Sí? Aquí hay un desconocimiento, aquí hay una pereza dentro de la gente que está alrededor y también de una forma u otra también había gente que estaba interesada en lucrarse con el negocio y simplemente ahí dejaron todo. Pero no les importó qué pasaba con las comunidades alrededor, ¿sí? Los directamente afectados con el proyecto. Las fallas del gobierno es que no tienen un equipo interdisciplinario y un presupuesto dispuesto y acorde con la exigencia y la magnitud de la sociabilización y la sensibilización de las comunidades en la información de sus derechos. Se habla de la consulta previa. Jamás a la comunidad se le ha ilustrado qué encarna, cuál es la esencia y cuál es el propósito de la consulta previa. Las comunidades se les toman por asalto, se les ignora. Algunos algunos indígenas cuando ya ven que va pasando el proyecto, que se montó, el estruendo de la maquinaria, deforestando la tierra, haciendo huecos, metiendo tubos, ellos se oponen a que les pasen por allí, pero no hay un establecimiento disciplinado, ¿sí? Estructurado para orientarles y alertarles cuáles son sus derechos y sobre ese conocimiento ellos entrar a sentarse en una mesa de negociación par con las empresas y con el gobierno. Estas son las grandes fallas. Sí, se habla de que a 2.5 kilómetros del gasoducto no puede haber ninguna habitación, ¿sí? No puede haber viviendas, no puede haber vida alrededor. Y vas y haces el recorrido y encuentras viviendas a 300 metros, a 500 metros, a 100 metros, ¿sí? O dentro de sus territorios, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el cumplimiento de la licencia? Estamos haciendo una denuncia de la clase dirigente de Colombia. Estamos haciendo una denuncia de los gobernantes de Colombia, porque La Guajira ha sido diezmada. Aquí estamos invadidos, saqueados y desplazados en nuestro propio territorio por causa de la explotación minera del Cerrejón y del gas en La Guajira. Y en altos riesgos con las líneas de alta tensión de la eólica y de todas las líneas de Termocerrejón y de cualquier otra productora, sin los beneficios justos que corresponden a la legitimidad de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Estas pruebas son para demostrarles a ellos una realidad social, la cual ellos pensaron que era invisible, ¿sí? Y nosotros nos comprometemos porque somos del territorio, porque somos guajiras y porque nos duele la gente, nos duele nuestra sociedad, ¿sí? Nuestra sociedad guajira, nuestra sociedad guayú, y por eso estamos trabajando de esta forma. Queremos evidenciarles a ellos esta realidad y que ellos se den cuenta de que su proceder no fue el correcto y tampoco estuvo sujeto a la normatividad colombiana, a pesar de que se ufanen y digan cumplimos con los requisitos. Autoridades que sus caluca bueno más ya la si pejebna ya pejebna watalu woli mereka kotira wai ya la isna itu wanai que kas macam wai caya washa hai tu wanai que kas sepuluh ho wai kala hiran semua ho tu ali huna kali ro ho tu kama nas ka tu squai bakal ho tu net que no ho ka ap. El gobierno solamente establece cosas para administrar los del momento en el gobierno, los transitorios en el gobierno,
la legislación colombiana en cuanto a la explotación de los recursos naturales está acoplada a los sucesos de conveniencia de los explotadores del recurso y de los aliados de gobierno en el tránsito, ¿sí?, que hacen en el gobierno para beneficios propios. Que conozca, reportaron tanto el Ministerio del Interior, que es el ente obligado a garantizar todas estas cosas, hicieron un reporte de 60 y pico de comunidades, donde hay más de 300 y pico. Nosotras en el censo a nuestras costas, que hemos adelantado el equipo profesional, que es Olivia Clavijo, la abogada, con unos antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, ingenieros ambientales y de riesgo y economistas, nosotros hemos hecho una evaluación de 109 comunidades que han otorgado poder para la representación en esta discusión jurídica, y tenemos además unos finqueros, dueños de finca, que también están afectados, de 20 y pico de personas, una asociación campesina, una asociación de comerciantes en el trayecto de 4 vías entre Maicao, Uribia, Riohacha y Albania, ¿sí? Entonces todas estas gentes están en un alto riesgo, no fueron consultadas, no fueron informadas de nada, completamente ignorados, ¿sí? Porque aquí se nos monta la minería y el pueblo no se entera sino cuando llega el estruendo de las motos, cavando la tierra, poniendo la tubería, apropiándose de los territorios sin pedir permiso, y entran las discusiones y las miserias y las limosnas que le dan por el hambre que pasa el indígena y que se ven obligados a aceptarla. Exponerle los argumentos a la empresa es un trabajo, es un diálogo en el cual nosotros lo único que queremos mostrarles a ellos es que poniéndonos la mano en el corazón y haciendo las cosas bien hechas, podemos lograr muchas cosas. Sí, podemos lograr un impacto real y verdadero. Inicialmente nosotros vamos a agotar el conducto del diálogo y la conciliación con la empresa, ¿sí?, pero fundamentadas en todo el paquete probatorio que estamos preparando hace 2 años, preparando un paquete probatorio, ¿sí? Entonces, con los respectivos diagnósticos, con la geoposición de las comunidades, sus mapas, sus planos, ¿sí?, con la cuantificación y las estadísticas adelantadas por la investigación de lo que ellos han dado y lo que están captando en utilidades del negocio, en el tiempo que llevan de la explotación del gas, ¿sí?, lo que le invirtieron a la comunidad. Entonces nosotros vamos a buscar que, primero, que identifiquen dónde están las comunidades, ¿sí?, y cuál es el número de población infantil de ancianos, adultos, femeninos y masculinos en las comunidades, si son o no son guayú, si son o no son indígenas, si es territorio ancestral indígena o es un resguardo, ¿sí?, que se identifique todo ello. Entonces nuestra estrategia va hacia allá, a demostrarle a la empresa que pueden dejar huella positivamente dentro del territorio de La Guajira y dentro del territorio colombiano con su proyecto. ¿Sí? Esa es nuestra estrategia. Andrés Puchaña, autoridad Churutra, comunidad Monteverde, ya Uchejerro. Esa puna hushi namana, amora ushan sapuna hushi, hotu sapuna hushi, tunter casca, pejeche chong sunay, makan 4 metros en válvula acá, tía. Nas punas en que na pushka na no. Queremos que naguara iguamos na hachi na yatashi kana
Sinainte casca o nasura shi kana guarain hatu goman casa te amuro isuai makasa woli tu tracasca na horu pejen arata inte gasoducto capejes guanai y sinainte trarusca peje pahashi guanai sinainte ano casca ya guanas matra tagut pa hoture tayare no guanai sumata hutu makahotuita esto. Es un proceso abierto. Es un proceso en el cual ellas, las comunidades, están permanentemente informadas de qué estamos haciendo. Cuando te digo las comunidades, principalmente sus autoridades tradicionales, cuando ellos tienen preguntas, tienen dudas, cuando ellos están, digamos que de una forma u otra, angustiados por cualquier suceso que se presente en el territorio, ellos se comunican con nosotros, nos preguntan, nos dicen, doctora, mire, está sucediendo esto, la empresa vino, nos están diciendo, nos están haciendo, entonces hemos mantenido esa comunicación. alata kane Venezuela muy guaut penas manohni kasan sira en guamui guayakana yarai wayu yarai a respetar neste wakuai porque asma wayu guaya sulu puna tu makari yarai a respetar en tali una gobierno nacional que si respetar en tu wakuai porque guayakani wayu kaniro sulu tu makari puna alene tu womanya si tu mushi ese wayu womanya tu mak ya hasta huru tu makatoro chiro tra casca no casan surja en camino. Si hay güey hema, soto le rejotra tu kawama. Mot si vaya carara güey gatahan le güey octahan horo, pushua. Ewa le soto le hamule güey octena güey mai le wachoni mai wayuse. Pushua, beheshi güey hena alu maguatta le güey. Beheshi güey ya hire ko hodo. Kali aina hire hodo kali waka no hot sante wana hodali hone ke abna yu. Ayune yashine wamuiwa. Da ese kali hayum shehunko, kali le muste shehunko. Shida behesha inda snain eshno maka wa 300 metros en desvío que inai ne. Tra per gas gratte. Mochi waya ho hamuri ho waya mochi waya. Mochi waya. Uri ho puras chuatan ho wa mi ho tan ara khoptaka. Ya hay ya. Vámonos. Vamos a ir a Soton, no, vamos a ver. ¿Qué cosa es esto? Esos espacios son, admítase así, en tantos años y en tantas generaciones, los cementerios guayú están extendidos por la mayor parte del territorio y buena parte que atraviesa el oleoducto está atropellando esos espacios sagrados. No existe un pronunciamiento de la comunidad que hubiera permitido el allanamiento y la profanación de esos espacios. Siendo este un reconocimiento y un derecho que se reconoce en el orden internacional, en los convenios internacionales, no puede alegarse que no se probó el perjuicio. Y por otro lado, no hay unos datos claros con respecto a cómo reaccionar en un momento de un accidente. Entonces, hay un caso, un suceso del 26 de marzo de este año de 2011. El sábado a las 7:20 estalló el gasoducto binacional a la altura de Majayura en la hacienda da Luz. Entonces, ¿qué sucede? Estalla el gasoducto, los indígenas entraron en pánico, completamente en pánico, en terror, salieron corriendo, no sabían qué hacer, porque las llamas, el calor, todo, el olor a gas que era completamente, era intolerable. Les dice, bueno, mojen ropa, mojen cosas y póngaselas en el rostro, en la cara y retírense lo más que puedan del lugar. Entonces fueron niños, ancianos, gente corriendo despavorida por todo el monte del territorio a buscar un lugar donde pudieran resguardarse y pasar la noche, porque no sabían qué había sucedido. Entonces fue una noche de terror que vivieron todos ellos,
¿sí? De angustia y de todo, y aparte no solamente ellos, sino la familia de ellos que estaba en Maicao, que no podían contactarlos. Entonces los celulares no funcionaban, no sabían cómo comunicarse con ellos. Entonces la gente quedó completamente desprotegida y desvalida. No hubo quien los auxiliara. O sea, si el incendio del gasoducto empieza a correr hacia el lugar a donde estaban las viviendas, hubiese sido una catástrofe. Entonces, ¿cómo reaccionar? ¿A quién llamar? ¿Quién llega a auxiliar? O sea, pienso que hay una irresponsabilidad demasiado grande y hay un desprendimiento en cuanto a la responsabilidad legal y social que tiene la empresa con respecto a su proyecto. Sí, en meses anteriores, hacen como un año, botaba ahí donde queman, donde sale una... Eso es como un ¿qué? Sí, una fumarola, y eso despide como un gas negro y eso dañó los cultivos en parte. Maka 800 ne ya ngolotri ya. Ya ga shi de no le ven ho de sele hin wa moi no le se ne ga sai sele ha ya ne wa moi ne yu be cham ba mai wai sanai mai ya la mai. Wa yu ya le ga sele hu smo ya ma. Ta de ka ya tin ya le he la sele ka sulu ya no le ga ne sele hin wa moi ne. Ne sele ya ne wa moi ne wa ya kan. Sa be he re ba mai wai sanai mai yo. Algunas de las familias, algunos se fueron, las mujeres, como siempre, algunas se van de la zona, van de los familiares. Los que vivimos con Guayú se van para de los familiares, las otras se van para de familiares también en las ciudades. Entonces, en ese sentido, de la troncal del Caribe, donde se produzca un accidente como estos, es mortal para toda la población que está alrededor, donde hay viviendas a menos de 300 metros, a menos de 100 metros, ¿sí? Hay tráfico permanente de los indígenas por ese sector. Entonces no hay una sensibilización, no hay una prevención, no se les enseñó a ellos cómo poder reaccionar en un caso de un accidente o de una fuga, ¿sí? Y ellos viven en completo terror todo el tiempo. Entonces son dos elementos extraños en su territorio del cual no han sacado ningún beneficio, y aparte de eso tienen que convivir con la angustia de qué nos va a pasar. Cây Rafael López, anali da cây lúc có caso shine, tan hiện tại cây tới rồi nào vậy ya cái này rồi ya da si puno rồi ya, na cái tí cái ya cây nó cái tí ya. No, tu squai pakaria lai, kamu iswane wayu chaheru wapnalu, mamuin tasal hos pushwa wane iroi, no hot swana wa instuma tu holu. Gobierno ka no tswana wa intasula hanka tsumin tu wayu kaliru kamuya talin hitin wane spush wane wayu irwa no holin ho kapuya talin ho tu na wane no ya lai mahustu sai haka tu ya lai shahu hira ka tu ma wayu shasut ka hira ka tu wayu sinai he tu ho tu mamuin ha ho tu wane na ya ta ka kamuin ha ho na ya waya ta ko mamuin ha mushi na wayu kani no ya lai Maulia na wayu kana kok tushi sma tu na inkari alai atama veshi na ya kana uneshi sulu mintra karatet kazmana kasha spula hona ku instinct muria ina ya sma sulati ho tu kas kana upta no holi kasa yura na kana autoridad comunidad con gente 500 metros de tubería. Kapna kada mo siya na tu colegio hasta 50 chivo tapno parar. Maka ver hoston día y taca y saca ahí mure darío na carro. Nuestra intención no es decir que la pobreza y la miseria de los Guayú tiene que ver con PDVSA, porque PDVSA en realidad empezó su proyecto en el 2006. Aquí el tema está en que PDVSA empezó un proyecto que puede tener un impacto social significativo en la comunidad Guayú, y prefirieron hacer no sé cuántas cosas distintas a las que ellos podían haber hecho para mostrar ese impacto. No con 4 escuelas, porque tú haces el recorrido por el territorio y encuentras 4 escuelas en estructura física, pero nada más. Entonces no son 4 escuelas en donde se hizo un estudio juicioso de cuántos niños iban a beneficiarse con
¿sí? Cómo iba a ser proveído el servicio educativo, cómo se iban a dotar esas escuelas, si los niños iban a tener acceso real o no a la educación, porque una escuela no es un edificio y ya. Una escuela es el acceso a la educación, el derecho a la educación como tal. Entonces, no está cumpliendo su finalidad y esos son, digamos, los monumentos para mostrar de PDVSA. Entonces, son comunidades que tienen alta necesidad. Entonces, de casa ya no ne alate behepona sene. Sonna de michka na wani michka era ya srat ka unna. Chauha ga wai merel wa ria shi ma. Me pilla de ra no ka sai ya no en ram rawasen. Se prometieron cosas que muchas veces no se necesitaban. Poner un pozo en un territorio desértico, cualquiera nos dice que es necesario, pero debe ser un producto de una negociación para saber en qué territorio se va a colocar, si el territorio está en conflicto, si las personas que dicen ser los legítimos propietarios del territorio verdaderamente lo son, o si se trata de visitantes tardíos que llegaron con un permiso y que no son los propietarios, sino que son familia lejana, tal vez del linaje masculino, y que entonces lo que genera es un conflicto interno. Lo mismo pasa con los cementerios. Cuando se intervienen territorios de cementerios, entre los wayú es muy importante, los muertos son tal vez más importantes que los vivos. Cuando las personas mueren, se sigue manteniendo las festividades relativas a su muerte, al cabo de año, a los 9 días de duelo después de la muerte, a los 30 días, en fin, se siguen manteniendo las fiestas relativas a la muerte de una persona. Y el honor del muerto está vigente. Muchas personas reclaman por sus muertos, por el derecho de sus muertos, y entonces encuentra uno personas que vienen a reclamar desde localidades muy lejanas, porque se violentó a un colectivo. Los reclamantes entonces son individuos en tanto hacen parte de un colectivo que es un colectivo étnico. Entonces hay una situación compleja que está pulsando, un conflicto que está pulsando, un conflicto que puede escalar, un conflicto que está ahí latente y un conflicto que se quiere prevenir. Eka daya kai alat sehingga te kai tapi ya ya kakari ya solo te makat karena dia ka hotori mana alat sehingga kaskat no kasanshi punai tapula huli haya kaya taya lo na makasa riwaja no resi ayu matsune no Pero es un poco un insulto el hecho de que una multinacional extraiga y se beneficie y se lucre, una multinacional llámese PDVSA o llámese como se llame, se lucre utilizando el territorio guajiro, el territorio wayú, y a la comunidad no le queden sino 200 conos de hilo o 50 cabezas de chivo. Es una negociación completamente desigual en todo sentido. Desigual en cuanto a la proporción de la utilidad, desigual en cuanto a la negociación, en cuanto a lo que yo conozco y a lo que tú me das como información, y desigual en todo sentido. Entonces, es evidente el estado de necesidad de las comunidades y es evidente también cuántos están lucrando por este proyecto.
tamaren guay mshi hane guay ho no ren ho shu ay kasaya ine ho no muy guamu ya pana ya ine guay uli ya ne mshi guay para hana pushi guamu iner semuntu guay kalu apshi maksan ne parit choner ne. Es cierto que ellos dieron unas limosnas, es cierto que dieron unas miserias que son un insulto, que son una humillación a la carestía y a las necesidades de nuestra gente, ¿sí? En toda esa área comprometida en el proyecto del gasoducto, existen 6 escuelas, que yo conozca, 6 escuelas hechas por la empresa, con una capacidad de albergue de alumnos escasísima. Por ejemplo, ayer conocimos una escuela que le hicieron una sola aula, que no es escuela a futuro, que no es escuela a desarrollo posterior, ¿sí? Y las escuelas que están allí antiguas, pues a unas conozco que a una le hicieron el cerramiento. Lo otro es que han dado algunos conos para que las indígenas tejan sus artesanías. ¡Qué humillación! La obligación es montar un proyecto de desarrollo integral en producción artesanal con sus respectivos talleres, inscritos o adscritos a Artesanías de Colombia, que es el arte calificado para orientarlas y apoyarlas técnicamente y comercialmente en el mundo a esas indígenas, ¿sí? Regalaron unos que otros rollos de alambre, pues no hay un plan integral de desarrollo de agricultura acorde con la región y cada sector, ¿sí? No hay un plan caprino de desarrollo integral con asistencia técnica en desarrollo comercial del producto e industrial del producto del caprino, ¿sí? No hay un plan de salud, no hay un plan de educación integral, no existe. Manejaron cosas aisladas. Y cuando la licencia ambiental dice, para evitar los conflictos intraclaniles, la empresa deberá negociar en especies, más no en dinero, no les estaba diciendo que los negociara con conchitas, ¿sí? Con cascaritas, con chequitas, no. Estaba diciendo es que se refleje la inversión. Si estamos hablando de una compensación porque tu territorio va a ser afectado durante más de 30 años, ¿sí? Donde tú de una forma u otra vas a tener que cambiar tu estilo de vida, la compensación debe medirse de otra forma. La compensación debe medirse a partir de las necesidades, que son muchas, que tienen estas comunidades. Y la inversión social también debe medirse a partir de ¿qué? De ese lucro permanente que tiene la empresa, ¿sí? Que debe también recibir la comunidad directamente afectada. Entonces tiene que ser un impacto efectivo en el territorio donde se está haciendo. Hasta hoy que es más que 500, ¿no? 500. Tera casa hoy que tera que vaya hoy más me cajamos le decía tera casa hoy que se la ataca la catra está se la agua muy que ya va a ser pa se le todo muy en que está sábado yo pero se le hago en cabra se le vamos entre molina se le no se le vamos yo nada de se le no saben que en mi se le nos colegio ya la ya se nos molina ya la ya no hat casa se le han dado yo amo la chineta ya sí me aguara ne sai guamo ya mo sa se le na mo ingua se le ta na te pichia kana iruya na ya canción na tora afecta. Estas comunidades están sufriendo el perjuicio de ver reducidos sus espacios de explotación, de verse sometidos al riesgo de atentados y desgracias de magnitud. Tendrían derecho, desde luego, a la participación, no con un carácter nominativo y personal a favor de X cacique o de X comunidad, sino del conjunto de la comunidad, y por el cual esas riquezas naturales contribuyeran al beneficio de la comunidad en general. Tener, por ejemplo, servicios hospitalarios, centros educativos, centros de salud, centros de capacitación,
fuentes de trabajo, agilizar su desarrollo económico. Pero de todo esto están excluidos. No es posible que el Estado desempeñe el papel de rapiña y desconozca a quienes fueron siempre sus dueños y siempre sus poseedores. Tayakay, Guayú, Tayakay. Tanuria, Helion, San de Granadillo, Piayu, Taya. Tayayaje, Guaytayaje, Hogusta, Hogustayay, Hogusta Ushiay. Ya satya, Spula Muija Chindaya, Spula Tataglin, Tasquay, Pacamau. Chaharu Tos, Palahan, tu tanta cana en Palahan, Spula tanta chinsenay, Spula Tasakirin Timbalahan, Tasquay, Pacatiayare, Tataglin, Chiqui. Y duramos 11 meses paro en la carretera Troncal Caribe hasta las Amicheras con 33 autoridades. Que se trace un plan de contingencia para una posible emergencia, ¿sí? Que se trace un plan preventivo. Esto encarna el traslado de las comunidades que están más adyacentes al gasoducto, a costas de la empresa, ¿sí? Que se trace un plan de desarrollo integral de las comunidades, un plan de vida de las comunidades, ¿sí? Que ello encarna su desarrollo económico autosostenible, su educación, sus empresas artesanales, su atención en salud, acorde con nuestra ancestralidad en la medicina, sí, ancestral. Guayacan Guayucana, Kiras tu Acuay, Pacat, Smat, Matuhain, Guay, Arewa, Smat Guayuhira, Kuma, Smat Guayaka Kayatelin, Wauria. Waura King had the Share, Makawa, Nami, Wayumun, Scat the Matan Arewa, Matin Pine, was push was Namanicasa. Waira Karis when Arihon Chawatapna Pine was. Nas muere watong ane kasa, nusa, kat singka kana kuat. Kas ya, ira kas na into macera machine we. Kat nohot semuanya tin squat. Are wain han wai paing wen wa pushwa. Ai tashui watta ke wanai, o unahan wanai mis na do karin kuat pa. Ka hachia anta chuanai mi. Nohot se siare maka ke wan nama yang tadi honak skatus tu hain saus matu. Mateng arewa, kata kiri kata mau dia tain ke hoi kiro, arewa hanway, paing wain was na ni casa spushwa, kami kaya telewa ke hara hawe tua kuat pakat stondari hunak. Shekiri kata shires hare heren tua kuat pakat, atte tuong manka. La angustia que viven estas sociedades, la manera que reclaman el reconocimiento a sus derechos, la forma como han sido atropellados sus derechos, sus costumbres, sus tradiciones, cómo han sido invadidos sus territorios y cómo y de qué manera los derechos y privilegios de una empresa internacional se sobreponen a los derechos de quienes ancestralmente fueron dueños y poseedores de un recurso natural que hoy enriquece a unos pocos y empobrece a miles. También hacemos un llamado a los entes de control, de los derechos y garantías de los derechos humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, que se volvieron entes invisibles y abstractos del Estado. Requerimos de ellos su presencia efectiva en este conflicto, que estén en un acompañamiento permanente como garantes de los derechos de las comunidades, no como garantes de los derechos de la multinacional,
porque ellos sí tienen una seguridad, claro que sí, una seguridad económica, pero las comunidades no la tienen. Y los entes de control, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, están para apoyar y para salvaguardar los derechos de estas comunidades que son sensibles, son desiguales y que no tienen un acceso a la justicia, y ellas están para eso, para garantizar esos derechos. Nosotros nos vamos por las vías jurídicas, nos organizamos, sensibilizamos, sociabilizamos nuestra propuesta frente a las comunidades y buscamos los debidos apoyos institucionales e internacionales para la protección y la defensa de los derechos humanos de estas comunidades afectadas. Confiamos, con base en antecedentes jurisprudenciales, que serán oídas y atendidas nuestras quejas. Los jueces de Colombia, los magistrados de Colombia, deben entender que no podemos hacer letra muerta de la Constitución y los tratados internacionales. Un día esto tenía que tomar fuerza, tenía que cobrar vigor y tendría que haber un conjunto de profesionales capaces de entender esas angustias, y ese es nuestro papel. Nashate kamen deskuay pakal wayu, ayate si wayu wen naya ne nare hire chukwa deskuay pakal wayu. Nay wayu nai naya. Na check nai doyon no hoko. No na check nai nei tai nai nai man to ho ali hune mai nai. Wayu west nai kan na chukwa. Wayu west kan to wachon ka chukwa. Hire doyon hoko chukwa wayu. Hire na kare he. Porque el hecho de que la empresa insista en negociar directamente con las comunidades bajo los mismos términos, ¿sí?, de desigualdad de información, desigualdad de dinero, desigualdad de conocimientos, desigualdad de lengua, en la medida en que la empresa siga insistiendo en esa misma negociación, nosotros nos vamos a ver obligados a la publicación de todo el material que tenemos, ¿sí?, en cuanto a la realidad social de la comunidad y a los atropellos a que han sido sometidos, ¿sí?, a la vulneración que han sido sometidos por parte de la empresa. Entonces, es un tema álgido y es un tema en el cual nosotros sabemos qué puntos tocar y a dónde ir. ¿Qué es lo que quieren esas comunidades? Estas comunidades no se han levantado contra el orden nacional, no son subversivas, solamente muestran su angustia, su necesidad y claman por ser reconocidas. Si Colombia lo entiende así, si sus autoridades admiten que están en su deber de buscar por este y por todos los demás medios a su alcance, hacer presencia del Estado dentro de esas comunidades, se habrá dado un paso gigante al punto de colocarse a la cabeza de las naciones latinoamericanas como defensora de los derechos humanitarios. Haber traspasado el papel de las declaraciones y haberlas rescatado de la letra muerta para hacerlas letra viva, darles fuerza y vigor y extender la presencia del progreso a todos los sectores. Es un llamado a la comunidad internacional de que no pierdan qué está pasando, no pierdan el sentido de qué está pasando, en especial con nosotros que estamos haciendo una denuncia pública en el caso de los Guayú con PDVSA. ¿Qué está pasando con este caso en La Guajira colombiana? Es un llamado a ustedes para que se sensibilicen
y tomen acción a apoyarnos en esta lucha que estamos llevando a cabo desde hace mucho tiempo y que sabemos que no va a terminar solamente aquí, que estamos, nuestra bandera es la dignidad humana, nuestra bandera es la defensa de los derechos de la gente que está siendo vulnerada y vamos a seguir adelante con ella y en alto. Entonces esperamos tener el compromiso de cada uno de ustedes, la sensibilidad y el apoyo de ustedes. Tía, somente sachit que maca chacayata pura, shire ho wakari, shire ho huluhan hanin guanyo, shire huluhan hatin guan que tu ya le wakuay pacariayas que tu no hori hatin harari harin sumi tu guan que allá te hatin ho shia sachit. A respetar estonto sachit. Anite oyo me li oyo anite oyo me li oyo te ne oyo me Laura me anita te oyo me ne suli me ne oyo me ne Laura yo ne anite oyo suli oyo ne oyo me yo te oyo me ro ne te na de anika te oyo me ne li oyo me ne uli ne uli na ne Anika anite oyo ne li oyo ne uli na te Machine te yale la chonte ne kayato ne li oyo te ne yo me te oyo me ne te oyo ne ujene te oyo chone ne chene ani te ne ni puna te ne oyo me ne galin ke te ne lu ya chene no me kanani kanane to oli po Ani oi de gani kade kenaya tene kenai te tasakura into ne oyo ke chine oyo me ne anachi me ne wanata amai chene bari wachone ne ilio na butine no shire dento oyo ne skamai to nali mai chi oyo me ne galin kaide